elementos donde la respuesta solo puede ir de una o de otra manera, ¿verdad? Lo hemos visto en diferentes casos, lo vimos con nuestras pruebas de hipótesis, con nuestros intervalos de confianza, y ahora lo que vamos a comparar son dos diferentes sucesos, ¿verdad? ¿Qué esperamos que suceda? Aquí es importante resaltar que estos sucesos tienen que ser comparables, ¿verdad? No podemos comparar, por ejemplo, que una muestra dijo que sí, la otra dijo que no. em, Realmente no vamos a estar comprobando nuestra proporción de forma correcta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que estos datos sean comparables, ¿verdad? Nosotros calculemos las mismas proporciones para las 2 poblaciones para que, podamos compararlas y ver si, hacen juego entre ellas. Entonces, eh, nuestro ejercicio dice, suponga que usted es el gerente de un conjunto de 5 hoteles localizados en 2 islas. En la isla A se encuentran 3 hoteles y en la isla B se encuentran los otros 2. Con respecto a la única pregunta realizada a sus huéspedes, ¿usted elegiría venir a este hotel nuevamente? 260 de 1,200 huéspedes de la isla A respondieron que sí, y 185 de 1,200 huéspedes de la isla B respondieron que sí. Con un nivel de significancia de 0,05, existe diferencia significativa en la satisfacción de los huéspedes dependiendo de la isla. Entonces, nosotros también nos hemos dado cuenta que tratamos de que las muestras que nosotros comparamos sean, valga la redundancia, lo más comparables posible, ¿verdad? Sea el mismo tamaño de la muestra, eh, y con términos muy similares, ¿verdad? Aunque son independientes entre sí. Por ejemplo, puede que los huéspedes de la isla A nunca han conocido la isla B o viceversa. Eso no lo tenemos incluido acá, pero, son huéspedes, son muestras independientes, ¿verdad? Pero que son comparables. Entonces, tenemos aquí ya nuestros datos, un nivel de significancia del 5%, los números de sucesos y el tamaño de la muestra. Sabemos que cuando nosotros trabajamos con proporciones, lo primero que tenemos que saber es cuánto es mi proporción de la muestra. Esta la vamos a determinar con el número de sucesos. Acá hay una de dos. O el suceso es el dato exactamente que me dan ahí, o sea, 260 de 1,200, o es la diferencia entre el dato que me dan y el total de la muestra. ¿Por qué? Aquí me dicen que sí existe diferencia significativa en la satisfacción dependiendo de la isla. O sea, yo lo que quiero medir es si mis huéspedes regresarían, ¿verdad? Con la pregunta, ¿usted regresaría al hotel nuevamente? Pero ¿qué pasa si yo mediría cuánta insatisfacción tenemos en los clientes? ¿Qué medida utilizaría? Tendría que utilizar esos 1,200 menos 260. Esos son los huéspedes que respondieron no, no regresaría a esta isla. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver la proporción de que sí regresaría. ¿Ok? Entonces vamos a sacar la proporción de la muestra uno dividiendo el número de sucesos en el tamaño de la muestra. O sea, 260 dividido 1,200. En la parte 2 vamos a poner la proporción de la muestra 2, o sea, 185 dividido 1,200. Y luego, en el siguiente punto, nosotros tenemos la diferencia entre las proporciones, que no es más que una simple resta, ¿verdad? Nosotros lo que queremos ver es el intervalo entre de la diferencia entre las proporciones, que tanto se separan una de otra. Entonces vamos a decir la muestra uno menos la muestra 2.
la proporción de la muestra. Lo que acabamos de calcular sería el B9 menos el B10. Ok, ahora el error de las proporciones. Nosotros tenemos en nuestras fórmulas el error de las proporciones, que es el S que es la desviación estándar de la diferencia entre las proporciones. Acá tenemos la fórmula, si se puede hacer un poco a la derecha, Daisy, para que la podamos ver completa. Excelente. Entonces, ¿qué dice el error de la diferencia entre dos proporciones? Dice que es igual a la raíz de la probabilidad 1 por 1 menos la probabilidad 1 dividido el tamaño de la población. Recordemos que el tamaño de la muestra o de la población es el tamaño total que nosotros estamos calculando. No es el número de sucesos, no es la proporción, es el número de la muestra total que nosotros tenemos, más la proporción 2 por 1 menos la proporción 2 dividido el tamaño de la muestra 2. Entonces, vamos a hacer por partes nuestro ejercicio. Entonces, vamos a ir y vamos a abrir nuestra fórmula igual y vamos a poner raíz, que es como empieza nuestra fórmula. Y abro paréntesis y la raíz me va a abrirse un paréntesis. Ok, entonces, acá como nosotros tenemos dos partes separadas, entonces vamos a abrir en principio dos paréntesis. Después de ese, dos, Daisy, otros dos. Entonces, vamos a decir proporción 1 por, abro paréntesis, 1 menos proporción 1, cierro paréntesis y cierro paréntesis de nuevo, dividido n, 1, el tamaño de la muestra 1, que en este caso son los 1200 exactamente, y cierro paréntesis, más, abro dos paréntesis, proporción 2 por 1, abro paréntesis, 1 menos proporción 2, cierro paréntesis y cierro paréntesis, dividido el tamaño de la muestra. Y creo que ahí también cierro paréntesis. Y cierro el último paréntesis. Listo. Y eso me da 1.58. ¿A todos nos dio 1.58? ¿Sí? Excelente. Entonces, este es el error estándar de la diferencia entre dos proporciones. Luego, para el intervalo de confianza, tenemos que calcular nuestro estadístico Z. Nuestro estadístico Z, nosotros ya sabemos que lo calculamos con nuestra fórmula de distribución normal. Entonces, les voy a mandar
de nuevo su fórmula acá, distribución.norm.estándar.in es la que nosotros utilizamos. Punto norm punto estándar y es la última que le aparece aquí, punto in. Entonces, ¿qué me pide acá? Me pide la probabilidad. Y esto va a ser 1 menos el nivel de significancia, que es lo que tengo aquí arriba, dividido 2. Y cierro paréntesis. Y me da 1,96. ¿Sí? ¿A todos nos dio ese 1,96? Excelente. Entonces, luego vamos a nuestra fórmula del intervalo para la diferencia entre proporciones poblacionales. Si te puedes igual ir un poco a la derecha, Daisy, para que podamos ver esto. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El intervalo de confianza para la diferencia entre proporciones poblacionales es igual a la diferencia entre las proporciones muestrales más menos z por el error de la diferencia entre dos proporciones. Entonces, como lo hacemos siempre, vamos a tener la mitad del ancho del intervalo, que es z por el error, y luego a la diferencia le vamos a sumar y restar esta cantidad para lograr obtener nuestro intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces ya podemos regresar a nuestra fórmula y aquí me indica mitad del ancho del intervalo, que es igual a z por el error de las proporciones. El estadístico z por el error de las proporciones. Excelente. Y eso me da 0,030. ¿A todos nos dio esto? Excelente. Ahora, para calcular nuestro límite superior e inferior, vamos a la diferencia entre las proporciones, sumarle y restarle este dato. Entonces empezamos con el límite superior, entonces decimos la diferencia entre proporciones que la tenemos calculada en el B11 más la mitad del ancho del intervalo. Y el inferior va a ser la diferencia entre proporciones menos la mitad del ancho del intervalo. Entonces, podemos decir que la diferencia entre la satisfacción de los huéspedes de la isla A y de la isla B se encuentra entre 3,15% y 9,35%. ¿Ok? ¿Qué es el siguiente paso? Porque aquí nosotros lo que estamos determinando es cuál es el intervalo de la diferencia. Lo que queremos saber es que, pues sí, tiene una diferencia entre 3 y 9, se encuentra la diferencia, pero esta diferencia es significativa o no es significativa estadísticamente. Eso lo vamos a comprobar a través de nuestra prueba de hipótesis. Entonces, vamos a ir ahora con eh, Beverly, si me puede compartir usted para que hagamos la siguiente parte juntos. Le agradezco mucho, Daisy. Listo, licenciada. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos
nuestra, permítanme un minuto, nuestra prueba de hipótesis. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer nuestras pruebas de hipótesis? A través de nuestros 4 pasos. Entonces, el paso uno va a ser realizar o establecer nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué dice? La hipótesis que estamos tratando de comprobar si existe diferencia significativa entre la satisfacción. O sea, si la proporción de satisfacción es la misma para ambas islas. Entonces, la hipótesis nula, la H sub 0, va a ser igual a que P1, que es la proporción 1, es igual a P2. Y la hipótesis alternativa la vamos a plantear en que P1 no es igual a P2. ¿Qué estamos diciendo aquí? La diferencia entre las proporciones es cero, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos tratando de comprobar. Existe la misma satisfacción entre nuestros clientes de la isla A y la isla B. Excelente. Entonces tenemos el paso número 1. Luego, el paso número 2, nosotros lo hacemos con nuestro estadístico Z de prueba. Nuestro estadístico Z de prueba está dado por esta fórmula que tenemos en pantalla, que es la prueba para la diferencia entre dos proporciones, que es igual, si nos puede hacer favor, gracias, Beverly, que dice que la Z, la prueba para la diferencia entre dos proporciones, está dada por la diferencia entre las proporciones muestrales menos la diferencia entre las proporciones poblacionales dividido el error estándar de la diferencia entre dos proporciones que nosotros ya tenemos calculado en nuestro intervalo de confianza. Entonces, eh, decimos que es igual a abrimos nuestra fórmula y abrimos paréntesis. La diferencia entre las proporciones la tenemos calculada en el B11. Entonces vamos, diferencia entre las proporciones y le, a esto le restamos menos la diferencia de las proporciones poblacionales. Como no tenemos proporciones poblacionales, esto es cero, cierro paréntesis, dividido el error de las proporciones que lo tenemos ahí en el B12. Y esto me da mi prueba de proporciones en 3.95. Mi estadístico de prueba. ¿A todos nos salió ese 3.952? Excelente. Entonces tenemos el paso 2, calcular nuestro estadístico de prueba. Nuestro paso 3 es establecer la regla de decisión. ¿Con qué establecemos nuestra regla de decisión? La establecemos con nuestro valor crítico de Z. En este caso es Z porque estamos viendo las proporciones. Entonces, ¿cuál es nuestro valor crítico de Z acá? Nosotros ya lo tenemos calculado ahí arriba en nuestros intervalos, que tenemos nuestro estadístico de Z en 1.96. Entonces, ¿cómo vamos a establecer nuestra regla de decisión? Vamos a decir que se, que no se rechaza la hipótesis nula si mi estadístico de prueba se encuentra
entre entre -1.96 y 1.96. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que mi estadístico está, eh, podemos ir a nuestro diagrama de normalidad de Poisson, y ahí ponemos en el inferior, si no, si quiere lo deja ahí porque ya están ahí las flechitas. Entonces ahí ponemos -1.96, 1.96, y en la superior ponemos 1.96. ¿Y qué nos da acá? Nuestro resultado de mi prueba estadística me da el 3.95. Entonces, ¿en qué zona está mi estadístico de prueba? Excelente, en la zona de rechazo. Entonces, ahora tenemos que escribir nuestra conclusión. ¿Qué significa que mi estadístico esté en la zona de rechazo? Significa que hay una diferencia significativa entre la satisfacción de la isla A con la isla B. Si se recuerdan, nosotros en este tipo de pruebas, eh, sí tenemos que respetar el orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a concluir? No, vamos a concluir que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. Lo que significa que hay una diferencia significativa entre la satisfacción, ahí ya lo tiene escrito, hay una diferencia significativa entre la satisfacción de la isla A y B, estando esta entre 3.15% y 9.35% de porcentaje de satisfacción. ¿Entre el qué dijo? Disculpe, licenciada. Entre el 3.15 y el 9.35, que son los intervalos que nosotros calculamos ahí arriba, ¿verdad? 3.15 y 9.35. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte acá? ¿Sí? Excelente. Entonces, ahora le agradezco mucho, Beverly, por compartir. Entonces, ahora nosotros ya tenemos nuestros datos completos para eh, hacer el ejercicio entre dos muestras. Entonces, vamos a, en este momento, dar eh, un par de minutos para que puedan subir idealmente con solamente este punto de diferencia, que lo que nosotros como recursos humanos podemos expresar es la funcionalidad o qué tanto está funcionando, qué tanto eh, es bueno para mis colaboradores cierto tipo de actividades que pueden desarrollar sus conocimientos. Em, eh, Viendo que por ahí hay algunos que me están entregando asistencia. eh, no importa, por ejemplo, si la asistencia no le dan entregado en el Classroom, aunque idealmente sí, porque o si no les sale una tarea pendiente a ustedes y todo, ¿verdad? Pero si no les dan, con que hayan llenado
subido su asistencia en el Forms y entregado ahí, está perfecto. Con eso es lo que yo veo, más que la que ustedes le hayan dado entregado en el Classroom. Así que no se me preocupen tampoco por eso. Entonces, nosotros, vamos a hacer también un ejercicio de pruebas pareadas. Para poder, saber la funcionalidad de este tipo de datos. Entonces, en este momento les voy a cargar su ejercicio. Vamos a leer nuestro problema. Dice que como analista de recursos humanos, usted debe comparar la satisfacción laboral promedio de dos grupos de empleados de una empresa. Aquellos que trabajan de forma presencial y aquellos que trabajan de manera remota. Recordemos, las pruebas variadas van a ser una diferencia nada más. En este caso, quienes están trabajando desde su casa y quienes están trabajando desde las oficinas, ¿verdad? Los siguientes datos corresponden a encuestas de satisfacción realizadas a 2 empleados de cada grupo. ¿Qué recomendación haría en base en un intervalo de confianza del 99% sobre la diferencia en la satisfacción promedio entre ambos grupos? Se asume que las observaciones son pareadas. Entonces, primero necesitamos el tamaño de la muestra, que es 12, ¿verdad? 12 empleados son los que nosotros vamos a estar comparando y el nivel de significancia. Recuerden, si nosotros tenemos un intervalo de confianza del 99, nuestro nivel de significancia va a ser 1 menos 0.99, ¿verdad? Como fórmula Astrid, así nos sale ahí el nivel de significancia. O 0.01, que es el 1%. ¿Ok? Ahora vamos a calcular que la diferencia entre nuestras pruebas variadas. Entonces, si puede bajar un poco más, Astrid, hasta abajo en nuestras fórmulas, nosotros vamos a encontrar nuestro intervalo de confianza y nuestro dato de la de diferencia entre las observaciones pareadas. Entonces, mi intervalo de confianza dice que el intervalo de confianza para las medias, para la diferencia entre las medias es igual a D media de promedio, o sea, la diferencia promedio más menos T de eh, la desviación estándar entre las diferencias de las, perdón, desviación estándar de las diferencias entre las observaciones pareadas dividido la raíz de L. Entonces, la diferencia promedio entre las observaciones pareadas es igual a la sumatoria de las diferencias. Solo regresemos a Astrid todavía a las fórmulas, dividido n, y luego la desviación estándar, que es la raíz de la sumatoria de las diferencias, al cuadrado, menos n de las diferencias medias al cuadrado, dividido n menos 1. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos son las diferencias. Entonces, ahora sí vamos a subir a nuestra tablita en la que vamos a comparar presencial y remoto. Recuérdense que, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nosotros, ¿qué queremos comparar? Presencial versus remoto. Aquí, como estamos haciendo diferencias, importa el orden en que nosotros pongamos nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear primero las diferencias. Entonces, vamos a colocarnos en el D14
Y Brita, vamos a decir, perdone, ¿el nivel de significancia había fórmula o solo era el es -1? 1 menos el nivel de confianza. Recordemos que el alfa o el nivel de significancia siempre va a ser lo que le falta al intervalo de confianza, ese error que le falta para llegar al 100%. Por eso Gracias. 1 menos el 99. Gracias, Brita. Ok, ahora vamos a calcular nuestras diferencias. Entonces vamos al D14 y vamos a decir igual los datos presenciales, o sea, presencial menos remoto, que está en el C14. Listo, esa es mi diferencia. Y eso lo vamos a aplicar para las 12 observaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces me va a quedar una tablita de diferencias entre la satisfacción de mis empleados presenciales y mis empleados remotos. Y a eso en el D26 vamos a hacerle una sumatoria. Y me tiene que dar la sumatoria menos 14 días. ¿Todos vamos hasta el momento con esto? Sí, excelente. Entonces, la diferencia al cuadrado. Ahora, lo único que vamos a tomar es los datos de la diferencia y lo vamos a elevar al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo elevo un dato negativo al cuadrado? Se convierte en positivo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá, eliminar todos estos componentes positivos y negativos y neutralizarlos, ¿verdad? La sumatoria de estos datos me da 59.44. Llegamos todos a este dato. Solo podría compartir el símbolo de al cuadrado, por favor. Ya se encuentra ahí en el chat. Igual, si yo quiero hacerlo al cuadrado y no tengo el símbolo accesible, lo que yo puedo hacer, si puede hacerlo Astrid en el F, al lado, ahí, vamos a multiplicar el dato, no, el dato de la D, el D14, por el mismo. Recordemos que cuando nosotros elevamos al cuadrado, eso es lo que estamos haciendo. Me da exactamente lo mismo. Gracias, Astrid. Lo puedo borrar, solo era un ejemplo. Ok, ahora ya tenemos la mayoría de datos que necesitamos para ir desarrollando nuestra fórmula. Entonces vamos a bajar Astrid y lo primero que me pide es la media entre las diferencias, que es la diferencia promedio entre las observaciones pareadas, que es mi D con mi rayita arriba, ¿verdad? Recordemos que la rayita por encima de nuestros datos significa que es la media. Entonces, esto lo puede encontrar a la derecha en sus fórmulas, la diferencia es igual
a la sumatoria de las diferencias dividido el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo tenemos allá arriba. Entonces me da una media de la diferencia de 1 menos 1.175. ¿Puedo ver la fórmula otra vez, por favor? Con todo gusto. Es la sumatoria de las diferencias Ujú. dividido el tamaño de la muestra. El Muchas tamaño de la gracias. muestra nosotros lo tenemos ahí arriba, que es en 12. ¿Ok? Excelente. Entonces, luego, ¿qué otros datos necesito? Necesito la desviación estándar de las diferencias. Y si nos puede mostrar la fórmula, la desviación estándar es la raíz de la sumatoria de las diferencias al cuadrado menos n por la media, el promedio de las diferencias al cuadrado dividido n menos 1. Entonces, vamos a calcularlo por partes. Vamos a ir al B29 y el primero, el numerador de nuestra división es la sumatoria de d al cuadrado. Las diferencias al cuadrado las tenemos en el E26. Muy bien. Menos, abro paréntesis, n, que lo tenemos ahí arriba, el tamaño de nuestra muestra, por, ahora sí abro paréntesis otra vez, el cuadrado de la media de la diferencia, que lo tenemos ahí en menos 1 al cuadrado. Y cierro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces, el numerador, listo, ahí se queda. El numerador me da 42.8681. ¿Que a todos nos dio este dato? ¿Sí? Excelente. Ahora vamos a hacer el denominador. El denominador, sí, Werner, Perdón, si sería tan amable de mostrar nuevamente la fórmula que a mí me dio un dato erróneo. Ahorita lo veo. con todo gusto. Vamos a tomar nuestra sumatoria de las diferencias al cuadrado menos mi n, que es el tamaño de la muestra, por la media de la diferencia al cuadrado. Esos son los datos que vamos a utilizar. Gracias. Gracias. Muy bien. Licenciada, perdón, ¿me puede mostrar la fórmula de la diferencia de la media? Con todo gusto. La diferencia de la media es la sumatoria de las diferencias dividido el tamaño de la muestra. Gracias. Ok. Ahora, el denominador, que lo vamos a calcular abajo, ahí en el B30, que es igual a n menos 1. N, que tenemos ahí arriba en 12, menos 1. Ok, ahora sí, la desviación estándar de la diferencia entre las medias es igual a la raíz de
el 42,86 dividido el 11. Y cierro paréntesis. La desviación estándar de las diferencias me da 1,9741. ¿Nos dio a todos eso? ¿Sí? ¿Vamos bien todos hasta acá? Solo puede colocar, para el 11 hay una fórmula, ¿verdad? ¿O no? Sí, n-1. Ahí estamos, gracias. Con todo gusto. No se preocupe, no se preocupe, Astrid. No, no se preocupe. Entonces, ¿vamos a ir con otro voluntario? Rocío, muchas gracias, Rocío. ¿Puede compartir su pantalla? Excelente. Entonces, ahora nosotros necesitamos la T para nuestro intervalo de confianza. Nuestra T, al igual que anteriormente, la vamos a calcular a través de nuestra fórmula de distribución T. En el caso que nosotros no lo estemos haciendo en Excel, lo vamos a buscar en nuestra tabla. Eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, ya mandé por el chat la fórmula, que es igual a distribución.t.im. Y abro paréntesis. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Primero me pide la probabilidad. La probabilidad es el nivel de significancia, que lo tenemos arriba en E0.01. Excelente. Y lo siguiente que me pide son, ahora sí ya lo podemos separar con coma o punto y coma según esté nuestra computadora. Lo siguiente que me pide son los grados de libertad. Nosotros sabemos que los grados de libertad se calculan con el tamaño de la muestra menos sus restricciones. En este caso, nosotros, aunque tenemos 2 muestras, vamos a tener solamente una restricción. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, en las pruebas de 2 poblaciones, este dato era n-2, ¿verdad? Porque teníamos 2 muestras. En este caso, solo vamos a tener una restricción, porque las pruebas pareadas van a ser aplicadas a la misma cantidad o a un grupo similar de personas que solo van a tener una diferencia, por lo cual solo vamos a tener una restricción. Entonces va a ser n-1. Entonces vamos a ir n-1 y cierro paréntesis. Entonces, esa va a ser mi T calculado, 3.1058. ¿Sí? ¿Vamos todos juntos hasta acá? Excelente. Podrían Entonces, mostrar solo la fórmula de la desviación, ¿verdad? a la de arriba. Gracias. Ok. Ahora, como solemos hacer, vamos a calcular la mitad del ancho del intervalo. Nosotros tenemos que nuestro intervalo de confianza es igual a intervalo de confianza para las diferencias entre las medias es igual a la diferencia promedio entre las observaciones pareadas más menos t por la desviación estándar dividido la raíz de n. Entonces,
aquí en la mitad del ancho del intervalo no solo vamos a multiplicar, sino que vamos a hacer nuestra operación que está en la segunda mitad de nuestro intervalo. Entonces vamos a poner la t, de primero abrimos nuestra fórmula y ponemos t, que es el 3.10, y eso por, y ahora sí abro paréntesis, la desviación estándar de la diferencia entre las medias, dividido la raíz de n. Y cierro mis paréntesis. Y esto me da mi mitad del ancho del intervalo en 1,7699. ¿Llegamos todos a ese mismo dato? Excelente. Ahora vamos a calcular el límite superior e inferior. Lo vamos a calcular de la diferencia de las medias. Entonces, decimos que la media de la diferencia, el 28, el que está en el 28, en el B28, muy bien, ahí, excelente. Como es el superior más la mitad del ancho del intervalo, y ese es mi límite superior. Y el límite inferior es igual a la media de las diferencias menos la mitad del ancho del intervalo. Y me da menos 2,94. ¿Ok? Llegamos todos a estos intervalos, 0,5949 y menos 2,9449. ¿Sí? Excelente. Entonces, ya tenemos dentro de qué intervalo de confianza está nuestra diferencia en la satisfacción de nuestros empleados. Está entre menos 2,94 y 0,59. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar nuestra prueba de hipótesis para saber si este intervalo de las diferencias es significativo. Entonces, ¿qué hacemos en el paso 1 de nuestra prueba de hipótesis? Vamos a establecer nuestra hipótesis. La hipótesis nula va a ser igual a que la diferencia de las pruebas parejas, o sea, la D, es igual a 0. Permítame un minuto, discúlpenme. Ahí lo que tratamos de decir, disculpen ahí la interrupción que alguien me vino a hablar, que la diferencia es igual a 0. O que la diferencia 1 y la diferencia 2 son iguales. Entonces podemos decir D1 menos D2 es igual a 0. O podemos decir la diferencia 1 es igual a la diferencia 2. Ok, ahora en la hipótesis alternativa decimos
complementamos nuestra hipótesis nula. Entonces decimos, diferencia 1 menos diferencia 2 no es igual a 0. O que la diferencia 1 no es igual a la diferencia 2. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya tenemos nuestro paso 1 de nuestra prueba de hipótesis. ¿Cuál es nuestro paso 2? Nuestro paso 2 es calcular nuestro estadístico para muestras pareadas. Entonces, nuestro estadístico T de la prueba de hipótesis para la muestra pareada, nosotros lo tenemos a través de esta fórmula que muestran en pantalla. Esto no es, recordemos que nuestro estadístico T de valor crítico lo tenemos ahí arriba ya calculado. Y acá nosotros vamos a calcular el estadístico de prueba. Entonces, ¿qué dice mi estadístico T de prueba? Dice que la media de las diferencias menos la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. Me perdí, Divi- Estamos viendo aquí la fórmula que tiene al lado, Rocío. Solo la estoy leyendo para que después la apliquemos. Muy bien. No se me preocupe. Entonces, esto, la diferencia media de nuestra muestra menos la diferencia entre las medias poblacionales dividido la desviación estándar de las diferencias dividido la raíz de n. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más sencillo, nosotros vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer igual el numerador y el denominador. Entonces, si quiere lo hace arribita, empecemos en el B42 y vamos a hacer el numerador. Entonces, ¿qué dice el numerador? Es fácil. La media de las diferencias, que la tenemos arriba calculada en el B28, menos la diferencia entre las medias poblacionales. Esas no las tenemos, entonces es igual a 0, menos 0. Y el denominador, que es igual a la desviación estándar de las diferencias dividido la raíz de n menos 1. Y eso me da 0.59. 0.59. Raíz de n menos. No, perdón, ahí es raíz de n. Solo no menos 1, raíz de n. Estaba viendo la fórmula de arriba y es la de acá. Es solo la raíz de n, sí. 0.5698. Exactamente. A todos nos dio ese 0.5698. Excelente. Ahora sí, el estadístico T para muestras pareadas va a ser igual a menos 1.175, que es, vamos a formularlo con lo que tenemos arriba, dividido el 0.5698. Para un estadístico de T, para muestras pareadas de menos 2.0618. Podemos ver nuevamente la fórmula, por favor. Sí, con todo gusto.
Gracias. Ya podemos ver la fórmula del numerador, por favor. La anterior, por favor. La del numerador, que es la media de la diferencia menos 0. Ok, ya llegamos todos a nuestra estadístico T para muestras variadas. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a nuestro paso 3 en nuestra prueba de hipótesis, que es establecer nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión se establece con nuestro valor crítico. Entonces, nuestro valor crítico lo tenemos allá arriba en la T. Entonces, vamos a decir que no se rechaza la hipótesis nula si mi estadístico de prueba T se encuentra entre menos 310 y 310, que es el T calculado que tenemos ahí arriba, el T de mi valor crítico. Ahora, ese menos 2.06 se encuentra entre menos 310 y 310. Sí. Entonces, ¿qué pasa con mi hipótesis? No se rechaza. Entonces, a un nivel de, ahora sí, vamos a escribir a un nivel de significancia de 1%, no se rechaza mi hipótesis nula. La hipótesis nula. Sí, esto significa que el nivel de satisfacción de mis empleados, tanto presencial como trabajando desde su casa, es igual, con un intervalo de confianza, con un intervalo de confianza de las diferencias que se encuentra entre menos 2.94 y 0.5949. Ok, todos llegamos hasta estos datos, chicos. Listo. Entonces,
tienen ahorita estos 5 minutos para poder subir este archivo, este ejercicio de las pruebas pareadas. Muchas gracias ahí a Rocío por compartirnos su pantalla. Ok, también luego de abrir, subir su ejercicio, quiero que por favor puedan abrir sus soluciones del laboratorio número 1 que nosotros entregamos allá el 16 de mayo. Porque entonces ahorita vamos a ver las respuestas de esos laboratorios, tanto del 1 como del 2. Ok, ahora sí, ya todos entregaron su prueba y vamos a irnos a la solución de nuestro laboratorio. Por favor, todos ténganlo a la mano para que podamos ir viendo si nos dieron los mismos resultados y que ustedes puedan ir corrigiendo, ¿ok? Eh, sus laboratorios. Entonces, vamos a resolver el laboratorio número 1. Eran 5 ejercicios y este es de los intervalos de confianza. Entonces, este que dice que se ha realizado una encuesta a 50 empleados de una empresa de turismo para conocer cuántas horas a la semana dedican a actividades extracurriculares relacionadas con su desarrollo profesional. Esta mostró un promedio de 10 horas, con una desviación estándar muestral de 4 horas. Para la empresa es de vital importancia del desarrollo profesional de sus empleados, por lo que se requiere que tengan al menos 6 horas de actualización y desarrollo. Con los datos proporcionados, se estima el intervalo de confianza con un 90%. Entonces, primero acá tenemos la selección de nuestro estadístico, ¿verdad?
nosotros tenemos 50 empleados, entonces acá tenemos la población normal sí, mayor de 30 sí, y tenemos la desviación estándar conocida. Sí, tenemos aquí la desviación estándar muestral, la poblacional desconocida, vamos a utilizar nuestro estadístico de Z. Entonces, tenemos nuestra información, desviación estándar es 4, media muestral es 10, aquí tenemos las 10 horas promedio, tamaño de la muestra 50 y el nivel de confianza en 90%. Entonces, tenemos primero nuestro error estándar de la media, que es igual a la desviación estándar dividido la raíz de n, que es 0.5656. ¿A todos nos dio esto, chicos? Sí, excelente. Luego, nuestro valor de z, que es nuestra distribución normal invertida, que está en 1.6448. ¿Todos calculamos esa z? Excelente. Luego, la mitad del ancho del intervalo, que es la multiplicación entre el error estándar y el valor de z, me da 0.9304. Llegamos todos a este 9304. Y nuestros límites, que es la media de la muestra, más menos la mitad del ancho del intervalo, el inferior, y el superior más la mitad del ancho del intervalo. Eso nos da unos intervalos de confianza entre 9.069 y 10.93. ¿Llegamos a esos intervalos de confianza? Excelente. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la empresa dice que necesita asegurarse que sus empleados dediquen al menos 6 horas semanales a su desarrollo profesional y en promedio se encontró un intervalo de confianza de entre 9 a 10, con un 90% de confianza, con una media real de 10 horas que está sobre esas 6 horas que requiere la empresa, que espera la empresa. En conclusión, la empresa puede estar segura de que los empleados demuestran compromiso en su desarrollo debido a que superan el valor esperado de horas promedio semanales de desarrollo profesional. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro ejercicio número 1. Vamos con nuestro ejercicio número 2. ¿Qué dice? El personal, si quieren lo voy a hacer un poquito más grande. El personal de recursos humanos de una empresa de transporte aéreo busca investigar los resultados del programa de capacitación. Para ello, un grupo de 15 empleados fue seleccionado para estimar el tiempo promedio semanal que dedican a capacitarse. La media observada fue de 12 horas y la desviación estándar muestral es de 2.5 horas. El programa establece que cada persona debe capacitarse al menos 15 horas semanales y se le pide estimar el intervalo de confianza con un valor de alfa del 5%. Recordemos, si tengo el alfa en 5%, mi nivel de confianza va a ser 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces, al tener 15 empleados, nosotros tenemos un intervalo de confianza para una muestra pequeña. Es decir, nosotros vamos a estar utilizando nuestro estadístico T. Acá, estas fórmulas no son. Vamos a sacarlas de nuestra visibilidad. Entonces, tenemos nuestra información y tenemos primero que para calcular nuestro dato necesitamos el error estándar de la media, que es igual a la desviación estándar muestral dividido la raíz del tamaño de la muestra. Eso me da un error estándar de la media en 0.6454. ¿Todos calculamos ese mismo error? ¿Sí? 6454. Luego necesitamos nuestros grados de libertad. Cuando nosotros estamos evaluando una sola muestra, nosotros tenemos una restricción. Entonces, nuestro grado de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. ¿Ok? Y tenemos nuestro valor T con nuestra distribución T a un nivel de confianza del 95% con
14 grados de libertad me da un valor de 2.145. ¿Todos lo colocamos ahí el valor de t? Excelente. Entonces, para calcular la mitad del ancho del intervalo, nosotros vamos a tomar nuestro valor de t por nuestro error estándar de la media. Y eso me da la mitad del ancho del intervalo en 1.3844. ¿Todos llegamos a este dato de mitad del ancho del intervalo? Excelente. Entonces ahora vamos a tener nuestro límite inferior y nuestro límite superior. El inferior es la media, que es 12, menos la mitad del ancho del intervalo, que me da 10.62. Y el límite superior, la media 12 más la mitad del ancho del intervalo, que es 1.38. Eso me da 13.38. Nos dieron estos intervalos de confianza como resultado. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que con un nivel del 95% se ha obtenido que los límites de las horas de capacitación de los empleados son de 10.62 a 13.38 horas, lo cual es el resultado por debajo de las 15 horas esperadas. Recordemos que dice que el programa establece que deben capacitarse al menos 15 horas por parte de la empresa, por lo cual es necesario revisar el programa de capacitación, pues los trabajadores no están alcanzando el mínimo requerido por la empresa de transporte aéreo. Ok, entonces esta sería nuestra conclusión. Vamos al ejercicio número 3, que dice: la sección de salud y seguridad ocupacional realizó una encuesta a 200 empleados con el fin de conocer el tiempo que dedican a realizar ejercicio físico durante la semana. Con ello se encontró que los empleados realizan en promedio 5 horas de actividad física con una desviación estándar poblacional de 1.5 horas. Atendiendo a las indicaciones de la OMS sobre la salud integral de los trabajadores, se solicita calcular a un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 99%. Entonces, aquí tenemos una muestra de 200 empleados, entonces es una muestra grande. Y tenemos la desviación estándar poblacional. Entonces, tenemos una desviación estándar poblacional conocida. Entonces, tenemos nuestra información: desviación estándar de la población en 1.5, tamaño de la muestra en 5, media de la muestra en 5, tamaño de la muestra en 200 y el nivel de confianza en 99%. El error de la media es igual a la desviación estándar dividido en la raíz de n, que en este caso son los 200. Eso me da un error estándar de la media en 10.66. ¿A todos nos dio ese mismo resultado? Sí. Excelente. Ahora, el valor de Z lo calculamos con nuestra distribución normal estándar invertida y nos da un valor de 2.58. ¿A todos nos dio ese 2.58? Es 2.575829. ¿Sí? ¿Nos dio a todos ese? Excelente. Y la mitad del ancho del intervalo, que es el error estándar de la media por el valor de Z, que me da 0.2732. Eso me da intervalos de confianza, que es la media menos el intervalo, la mitad del ancho del intervalo, que es 4.7267, y la media más la mitad del ancho del intervalo, que es 5.2732. Entonces, nos dio este intervalo, 4.726 y 5.2732. ¿Sí? Excelente.
Entonces, ¿cómo vamos a concluir? Dice que la OMS recomienda que los adultos deben hacer al menos 300 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, lo cual se traduce en 5 horas a la semana. Y según la encuesta realizada a 200 empleados, se encontró que están haciendo entre 4.72 y 5.27 horas a la semana de ejercicio físico. Lo que significa que con un 99% de confianza se puede inferir que los empleados están alrededor de lo establecido por la OMS. Tenemos empleados que se están cuidando su salud física también. ¿Ok? Ahora vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice que para determinar el nivel de bienestar laboral, el Departamento de Gestión Humana realizó una actividad en donde participaron 800 empleados. Al finalizar la misma, se los consultó la preferencia de las actividades recreativas organizadas por la empresa y 320 indicaron que prefieren aquellas actividades en las que la empresa tiene a su cargo la administración. A partir de esta información se le solicita el intervalo de confianza para una proporción. Entonces, tengo un tamaño de la muestra de 800 y 320 en un número de sucesos. Acá nos está indicando que es para una proporción, entonces nosotros sabemos que el intervalo de confianza es para una proporción. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, lo primero que hacemos es estimar nuestra proporción, que es el número de sucesos dividido el tamaño de la muestra. En este caso tenemos un 40% de la proporción de la muestra. ¿Todos llegamos a ese 40%? Excelente. Luego tenemos un valor de Z en 1.96. Mi error estándar en la proporción que es la raíz de el tamaño, el raíz de mi proporción por 1 menos la proporción dividido el tamaño de la muestra, que me da 0.0173. ¿A todos nos dio esto el error? Sí, excelente. Y la mitad del ancho del intervalo, que es el valor de Z por el error. Esto nos da un intervalo de confianza entre 36.61, que es la proporción de la muestra, menos la mitad del ancho del intervalo, y el límite superior en 43.39. ¿Nos dio a todos estos intervalos? Excelente. Ahora, con un intervalo de confianza del 95%, se puede inferir que menos de la mitad de los empleados de la empresa prefieren las actividades recreativas organizadas por la organización, dando entre el 36.61 y el 43.39% del total de los 800 empleados que participan. Y nuestro último ejercicio, que dice, a partir de los nuevos programas de trabajo desde casa, los departamentos de recursos humanos tratan de hacer partícipes a sus empleados para establecer la aceptación que puede tener en sus ramas de trabajo. A partir de una investigación de campo se determinó que de 600 empleados, 180 de ellos no quieren participar por el momento en estos programas. Desea establecer el intervalo de confianza con un valor de alfa del 10% para la proporción de los empleados que no desean participar. Entonces, 180 no desean participar. Son los sucesos que yo quiero evaluar. 600 es mi muestra y 90 de confianza con un alfa de 10, ¿verdad? Entonces, la proporción de la muestra va a ser el número de sucesos dividido el tamaño de la muestra, con un valor de Z en 1.64, calculado con nuestra distribución normal estándar invertida. Entonces, con esto, el error me da 0.0187. ¿A todos nos dio este error? ¿Sí?
y la mitad del ancho del intervalo en 0.0308. ¿Nos dio a todos este valor de mitad del ancho del intervalo? Excelente. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a un intervalo inferior en 26.92 y a un intervalo superior en 33.08. ¿Nos dio a todos estos intervalos de confianza? Excelente. Entonces, ¿qué decimos? Que con un 90% de confianza se puede inferir que entre el 26.92 y el 33.08 de todos los empleados no quieren participar en el programa de home office. Aún así, es importante mencionar que el 70%, si se recuerdan, esto es del 100, es más de la mitad está de acuerdo con la implementación del programa. ¿Ok? Chicos, ¿a todos nos salió bien o ya resolvimos nuestras dudas de este laboratorio? Excelente. Entonces, vamos a tomar 10 minutos de receso y nos vemos acá a las 9, ¿ok? Mula cambia significativamente de la media poblacional del 75% de su sucursal. Una escala de 0 a 100. De la muestra de 50 empleados con una media de 83 y una desviación estándar de 8, se solicita realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de el 10. Entonces, primero, nuestra hipótesis de la media es que la sucursal de Chiquimula cambia significativamente. Entonces, la hipótesis nula es que el promedio es igual al 75 y no es igual al 75. Luego, nuestro estadístico de prueba Z es 7.07. Todos llegamos a ese estadístico de prueba. Y nuestro valor crítico menor y mayor es menos 1.645 y 1.645. Con estos datos, 7.07 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula con el nivel de significancia del 10%. ¿Qué quiere decir? Que los empleados de la sucursal de Chiquimula no cambia significativamente la media de satisfacción del clima laboral promedio. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Vamos con el ejercicio número 2, que dice: un departamento de gestión humana implementa un nuevo programa de capacitación y quiere saber si los empleados que lo completan tienen un desempeño promedio superior al 85% de evaluación final. Superior. La media histórica de los programas anteriores. Se toma como una muestra de 40 empleados con una media de 88 y una desviación estándar de 3. A partir de los datos se realiza una prueba con un nivel de significancia de 1%. Entonces tenemos nuestros datos. ¿Qué dice nuestra hipótesis? Nosotros queremos saber si tengo un promedio superior, mayor del 85%. Entonces, planteo mi hipótesis como mi hipótesis nula es igual a que mi media es mayor o igual que 85 y la hipótesis alternativa es menor que 85. Luego tenemos nuestro error estándar de la media en 0.4743 y con un estadístico de prueba de 6.32. ¿A todos nos dio este 6.32 de estadístico de prueba? Sí, excelente. Entonces, ¿qué dice? Que la prueba es a una cola izquierda, ¿verdad? Entonces tenemos mi dato en menos 2.33 y mi estadístico de prueba en 6.32, por acá, superior. Entonces, en este caso, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué podemos decir? Que
el nuevo programa de capacitación está funcionando porque los empleados tienen un desempeño mayor al 85%. ¿Ok? Vamos con el ejercicio número 3. Dice que la sección de capacitación quiere evaluar si la tasa de rotación general de empleados es significativamente diferente a la de la sección de servicio al cliente. La rotación histórica de la empresa es 12%, para la evaluación se toma como muestra 120 empleados de atención al cliente, obteniendo las tasas del 15% de su rotación. Se solicita realizar la respectiva prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Entonces dice que la rotación de la empresa es del 12% y la de mi sección, la del departamento de servicio al cliente, tiene una rotación de 15. Entonces el nivel de significancia es 15. Son 18 números de sucesos acá. Y 120. ¿Cómo sabemos este número de sucesos? Al revés, ¿verdad? Aquí tenemos el 15% de la rotación y el 15% de 120 es 18. Entonces aquí tenemos el error estándar en 0.0297. A todos nos dio este error estándar. Y mi estadístico de prueba es 1.0113. Y aquí planteo mi regla de decisión. Y como tengo un nivel de significancia del 5%, tengo una Z en 1.96 y 1.96 positivo en mis valores críticos, por lo que el 1.96 positivo está por acá. Está en la zona de no rechazo. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que la rotación de personal no es significativamente mayor en la sección de servicio al cliente. Ligda, el valor P, ese 31, ¿de dónde salió? Este es algo que yo tengo calculado acá, no lo tomen en cuenta, disculpen. Bueno. Ajá, sí, esto es lo único que ustedes deben tener. Y con sus 4 pasos, ¿verdad? Perdónenme ahí que sigo teniendo esto. Sí, yo puse 15 en vez de 18 en número de sucesos. 15 pero aquí tendría que ser 15%, ¿verdad? Ya, eso no es número de sucesos, sino que es la proporción. Pues está bien, no, aquí como no me daban número de sucesos, no necesitaba ponerlo acá, solo aquí la proporción. Ligda, disculpe, ¿podría ver el ejercicio número 1, por favor? Solo para confirmar. Ya está. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Ahora vamos al ejercicio número 4, que dice que se solicitó como encargado del proyecto de trabajo desde casa que evalúe si la modalidad de trabajo ha aumentado. Recordemos, ha aumentado la productividad del equipo de tecnología de la información. Se conoce que previo a ofrecer esta modalidad, la media productiva era de 75. Al tomar una muestra de 25 empleados después de 3 meses aplicando un proyecto, se determina que la productividad media es del 80%, con una desviación estándar de 8 y un nivel de significancia de 10. Entonces tenemos nuestra hipótesis en 75, nivel de significancia 10, desviación estándar en 8, tamaño de la muestra en 25 y media muestral de 80. Perdón, planteamos nuestra hipótesis como mi hipótesis nula es que se ha aumentado, o sea, es mayor que 75 mi productividad, y mi hipótesis alternativa es que es menor que 75. Ligda, perdone. Ahí, por ejemplo, en el ejercicio dice el proyecto se termina con la productividad media es de 80, o sea que ese 80 tendría que ir en la media de la muestra y no en la hipótesis nula, porque yo le puse media en eso. Sí, en la hipótesis de la muestra. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula dice que
se conoce que previo a ofrecer esta modalidad, la productividad era de 75. Entonces, esa es la que nosotros queremos comparar. Ya. Porque Ok, lo que podemos ver es si la modalidad de teletrabajo ha aumentado la productividad. Entonces, antes era 75 y después de 3 meses de aplicar el programa es 80. Entonces, es el 75. Entonces, al ser mayor que se estipula una prueba de cola izquierda, el que tengo un error de la media de 1,60, 24 en mis grados de libertad. Aquí tenemos una población pequeña de 25 empleados y un estadístico de prueba T en 3.125. ¿A todos nos dio estos datos, chicos? ¿Sí? Y el valor crítico menor es menos 1.318. Y tenemos la cola izquierda igual en 1.358. Mi estadístico está en 3.125. 3.125, perdón. Y está en la zona de no rechazo. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, que el proyecto de trabajo desde casa ha aumentado la productividad del equipo de tecnología de la información. Vamos con el ejercicio número 5. El director de recursos humanos afirma que el 60% de los empleados está satisfecho con los beneficios ofrecidos por la empresa. Para comprobar esta afirmación se solicita realizar una encuesta a 400 empleados y 190 de ellos expresan satisfacción. A partir de estos, determinar si hay suficiente evidencia evidencia estadística para concluir que la satisfacción es diferente a la proporción esperada con un nivel de significancia del 5%. Yo espero que el 60% de mis empleados esté satisfechos. Entonces tengo 60 en mi hipótesis nula, nivel de significancia del 5, número de sucesos 190 y 400 en mi tamaño de la muestra. Mi hipótesis la planteo que mi nivel de satisfacción, mi hipótesis alternativa es que mi media es, mi proporción de la muestra es igual a 60% y la hipótesis alternativa es que no es igual al 60%. Entonces tenemos una proporción de la muestra en 47.50, un error estándar en 0.0245 y un estadístico de prueba en menos 5.1031. Todos nos dio este menos 5.1031. Mi regla de decisión con un valor de crítico de 1.96 dice que mi prueba tiene que estar entre menos 1.96 y 1.96. Mi estadístico de prueba está en menos 5, entonces se rechaza la hipótesis nula. La satisfacción es diferente a ese 60% de que determina la empresa. El ejercicio número 6. Que una empresa estima que al menos el 50% de sus empleados prefiere trabajar de forma remota. Para comprobar esta afirmación, se realiza una encuesta a 300 empleados. Aquí tenemos al menos como nuestra palabra clave. Se solicita determinar si hay suficiente evidencia estadística para concluir que la proporción de los empleados que prefieren teletrabajo es menor al 45%, con un nivel de significancia del 1%. Entonces, menor al 45%, ahí me está diciendo 45% con un nivel de significancia de 1. Aquí tengo 180 de los 300 empleados que prefieren teletrabajo. Con eso tengo un 60% de la proporción. Y planteo mi hipótesis de la manera siguiente. La hipótesis nula, como lo que yo quiero saber es que los empleados prefieren de trabajo es menor que el 45%, entonces planteo mi hipótesis nula como mi media es
mi proporción es menor o igual que el 45% y mi hipótesis alternativa como mayor o igual que el 45%. Este es una prueba de una cola a la derecha. Entonces, eso me da un error estándar de 0.0287 con una estadística de prueba de 5.223. Mi valor crítico está en 2.33 y con este dato, nuestro dato es mayor que el 2.33, por lo cual se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de el 1%. ¿Ok? ¿Todos llegamos a esto, chicos? Ok, excelente. Entonces, estas son las respuestas de sus laboratorios 1 y 2. Para que ustedes puedan ahí evaluar cómo les fue en resolviendo los mismos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte en la que ustedes van a participar este día. Por favor, vamos a respetar los 10 minutos que tenemos de presentación de cada una de las investigaciones para que todos logremos pasar. Entonces, vamos a empezar con el grupo número 1, que va a ser el de Cristian. Acá tenemos a Ana Belén, Astrid y a Cristian como los integrantes de este grupo. Y como les comenté en la asignación, vamos a elegir de manera aleatoria quién va a ser el que presente su trabajo. Entonces está Ana Belén, está Astrid y está Cristian. Entonces les voy a mostrar por acá de forma aleatoria para que podamos todos ver que es de forma aleatoria y quién va a presentar. Ok, entonces Ana Belén, si pueden empezar a presentar, por favor. Muy bien, Rica. Buenos días a todos. Esta vacante y la IA automáticamente pues nos puede generar un texto para describir la vacante, ¿verdad? Aquí no me deja porque pues no he llevado ningún requerimiento, pero así es como funciona. Luego pues queda de esta forma, ¿verdad? La IA nos da toda esta postulación. Esos son para fines nada más educativos, ¿verdad? No vayan a copiar nada. Y luego pues ya nos da esta plataforma. En esta plataforma, pues, para las personas que trabajamos en el área de recursos humanos, en el proceso de reclutamiento y selección, podemos saber que nos llegan un montón de currículums, ¿verdad? Y es bien laborioso estar buscando cada CV, ver que cumpla con las especificaciones del puesto. Entonces acá, si se pueden dar cuenta, tenemos 279 rechazados, 233 nuevos en revisión. Entonces suman más de 500 candidatos que debemos de ver. Entonces la IA nos ayuda a poder filtrar esos candidatos, ¿verdad? Para minimizar ese tiempo. ¿Y cómo puede ir logrando? Bueno, ¿cómo vamos a ver? Nos da un recuadro verde
la IA nos dice que esta candidata aplica muy bien a la plaza que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Si se dan cuenta, en los demás no tiene ese recuadro verde, significa que aplicaron, pero que no cumplen con la totalidad o no hacen match con lo que estamos buscando para la plaza. Y así nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que la IA automáticamente nos dice como por dónde debemos irnos, ¿verdad? Por qué candidato poder filtrarlo para poder minimizar el tiempo que nosotros como reclutadores tomamos en el proceso de recursos humanos en la contratación del personal. Gracias, Rocío. Perfecto, muchas gracias. En este caso, en la parte de reclutamiento y selección, gracias a la IA también nos va punteando, digámoslo así. Era lo que nos presentaba Irama hace unos momentos. Entonces, es ahí directamente donde vamos a poder ir seleccionando los candidatos para el puesto. Y si pueden presentar los slides completos, porque aquí me sale en modo presentación, entonces, para que podamos verlo. No en modo presentación, sino en modo completo, disculpen. Muy listo. En lo que va compartiendo también mi compañera, vamos a tocar también el tema de la evaluación de desempeño. Recordemos que la evaluación de desempeño es directamente cómo medimos a los colaboradores a través de una pequeña evaluación directamente, ¿verdad? En donde se van viendo qué conocimiento tienen los colaboradores, vemos también el rendimiento que ellos puedan tener y gracias a esto, ¿verdad? Podemos ir determinando qué es lo que se necesita directamente en poderles dar un feedback a los colaboradores, que ya lo veremos más adelante, que sería lo de capacitación, ¿verdad? Entonces, gracias también a la evaluación de desempeño, pues también vamos viendo cómo se encuentran los colaboradores y podemos llegar a predecir directamente si existe una rotación de personal. Esto vamos a ver, ¿verdad? Si las personas pues sí se están alineando directamente a la cultura y a los valores directamente de la organización, ¿verdad? O también son como alertas o avisos para que se empiecen a rotar ese personal que definitivamente pues no nos está aportando nada para la organización. Entonces también tenemos el hecho de que a través de la evaluación de desempeño no solo sirve para medir lo que está ocurriendo, sino para ver directamente